episodio fue grabado el 10 de julio de 2024 durante la reunión interparlamentaria Más allá de las fronteras, estrategias regionales de seguridad, organizada por Parlaméricas junto con el Congreso de la República del Perú. Percy Medina, jefe de misión para el Perú de Idea Internacional y experto en partidos políticos y procesos electorales, examina los principales desafíos en materia de seguridad que enfrentan los países de América Latina y sus impactos en los procesos democráticos de la región. Escuche a Medina hablar sobre la importancia del fortalecimiento de las instituciones y el fomento de la confianza ciudadana para desarrollar políticas de seguridad en un marco de gobernanza democrática inclusiva que garantice el Estado de Derecho. Cuando pensamos en inseguridad, muchas veces pensamos en los pequeños delitos, el robo del celular, el robo de la cartera, en fin, que siguen siendo la mayor cantidad de hechos delictivos que sufre la gente, pero no son el problema principal de la inseguridad hoy en nuestras sociedades, ¿no? Porque efectivamente eso requiere una respuesta del Estado. A nadie le gusta que le roben la cartera o el celular, pero los desafíos que hoy enfrentamos en materia de seguridad son mucho más complejos y están derivados de las dinámicas de las redes ilícitas del crimen organizado, ¿no es cierto? Y en todos nuestros países hay distintas modalidades de redes ilícitas. Hay algunas que son redes transnacionales, por lo tanto el abordaje es mucho más complejo, excede las fronteras de los países y requiere una coordinación. Más allá de esto, son organizaciones muy poderosas que mueven mucho dinero y que tienen por lo tanto mucha capacidad para corromper y tienen mucha capacidad para movilizarse y para generar delitos complejos. En muchos casos estas redes además están en condiciones de interacción entre ellas, ¿no? En el Perú, por ejemplo, que es el caso que conozco más, son muy relevantes redes como la del narcotráfico, aunque no es en este momento la más rentable. En este momento la más rentable o la que mueve más recursos es la minería ilegal, que es particularmente minería ilegal de oro, que mueve muchísimo dinero, ¿no? La trata de personas es también una red criminal importante y lucrativa. La tala ilegal, en fin. Y hay zonas donde todas estas redes interactúan, se potencian y se vinculan con otro tipo de modalidades delictivas, ¿no? En Lima el sicariato hace 10 años no era un tema, ¿no? Hoy día es moneda más o menos común. Hay sicarios a precio módico, además, que sirven para para que las redes incluso se controlen entre ellas, en fin, y eso genera problemas de inseguridad a toda la sociedad, sin duda alguna. Entonces también cambia no la cantidad, sino la cualidad del crimen, la complejidad del crimen, que además por la dimensión y por su carácter tiene capacidad de impactar más en el Estado y en la política, ¿no? El pequeño ladrón, para efectos de la política, así haya 1000, no tiene un impacto, pero las redes criminales se relacionan con el Estado y se relacionan con los políticos, en algunos casos financiando campañas, eso lo hemos visto en varios países, ¿no? Y generan también zonas absolutamente liberadas para el control democrático, ¿no? Incluso ahí donde hay candidaturas que compiten en elecciones, hay muchas zonas en América Latina donde los actores criminales son los que manejan y digitan esas campañas, ¿no? Entonces, eso nos trae una complejidad particular para la democracia. No solamente es la inseguridad de la ciudadanía, que ya es un gran tema, es también cómo el Estado se ve horadado por las actividades criminales y por el nexo con la corrupción, ¿no? Y esto ha generado en la sociedad un cansancio, miedo, preocupación
que junto con el desencanto democrático que hay en muchos de nuestros países, la sensación de que la democracia no rinde, no responde, entonces genera un caldo de cultivo preocupante, ¿no? Que hace que muchas personas, sobre todo quienes se sienten más vulnerables, perciban que podrían poner la democracia entre paréntesis, o el Estado de Derecho entre paréntesis, si es que eso permitiera resolver situaciones de inseguridad. En una encuesta que hicimos en Perú a inicios de año, una cuarta parte de los encuestados señaló que podría aceptar un gobierno autoritario si es que en situaciones de alta inseguridad ciudadana, 1 de cada 4, ¿no? 27% que aceptaría un gobierno autoritario si los líderes democráticos no están cumpliendo adecuadamente su trabajo. Entonces, claro, si bien es cierto, hay un porcentaje importante, todavía mayoritario, que señala que la democracia es la forma de gobierno preferible frente a cualquier otra. Sin embargo, hay porcentajes que van entre el 20 y el 30%, dependiendo de el tema, que relativizan la importancia de la vigencia de la democracia si es que fuera para resolver determinados problemas. Entonces, ahí hay obviamente un elemento de preocupación y desde los estados y particularmente desde los poderes legislativos hay que estar atentos a ello, ¿no? Hay un problema, digamos, que atender en términos de cultura democrática que está siendo presionado por una realidad compleja y ciertamente difícil de manejar. En América Latina hay ahora territorios en los cuales no impera la ley, no impera, no entra en algunos casos ni siquiera las fuerzas de seguridad, ¿no? Son territorios liberados. Hay zonas en México, en Centroamérica, en Ecuador, que era un territorio, digamos, donde no había situaciones de inseguridad grave hace 10 años. Ya vemos todo lo que ha pasado y cuál es la situación hoy de Guayaquil y la zona costera, ¿no? Y en Perú también. En Perú también hay zonas que se han complicado mucho, ¿no? Y que hoy, pues, la propia policía acepta que no carecen de control estatal. Y frente a esto, ¿qué es lo que correspondería? Hay mucho la tentación de la llamada mano dura, ¿no? Que habría que ver cómo se interpreta y qué resuelve, ¿no? Pero hay también mucha evidencia de que casos en los cuales lo que se ha hecho, lo que se ha hecho es aplicar la fuerza sin una estrategia y sin mecanismos de inteligencia y una visión comprensiva de las cosas, lejos de acabar con la violencia, se ha generado una espiral de violencia, ¿no? No siempre la fuerza desde el Estado genera la contención de la violencia y el crimen. En algunos casos se entra en una espiral de violencia interminable y también ejemplos de eso hay en toda América Latina y en el mundo. En cambio, lo que ha mostrado que tiene utilidad como respuesta es justamente la visión estratégica, la mirada desde la inteligencia, el infiltrar estas redes, el recopilar mucha información y sobre todo tener a la ciudadanía junto con el aparato estatal en este combate, porque como se ha dicho, el combate al crimen organizado tiene que ser un combate multiactor que involucre no solamente a las fuerzas de seguridad del Estado, sino a los distintos estamentos del Estado y de la sociedad, ¿no? Hay un papel importante ahí en la educación, en el discurso, en también la convicción de la ciudadanía en relación con esta lucha y algo muy importante, en el camino proteger el Estado de Derecho, ¿no? La democracia tiene como una de sus fuentes principales de legitimidad el que se basa en
el Estado de Derecho, en la vigencia de la ley. Y muchas veces las respuestas al crimen pueden salirse del Estado de Derecho o pueden estirar la ley a puntos en los cuales, aunque formalmente se cumplan determinadas formalidades, en el fondo se está vaciando de contenido. Entonces quizá también es importante recordar, aunque pueda parecer obvio, que es fundamental en la respuesta del Estado el ser escrupulosamente cuidadosos con mantener y fortalecer el Estado de Derecho. Fundamental proteger el Estado de Derecho, garantizar que para la gente también sea muy claro que se está acudiendo a una vigencia de la ley y adecuar también los mecanismos judiciales para un tratamiento expeditivo, pronto, eficaz. Por supuesto, la democracia no puede ser boba frente al crimen porque enfrenta una gran amenaza, pero siempre dentro de los marcos y principios que una democracia tiene. Y para eso es importante una mirada multiactor que no solamente involucre a las agencias de seguridad, sino a la política, a los medios de comunicación, a la sociedad civil, a los distintos actores que puedan dar una respuesta en los distintos niveles, en los distintos territorios. En el plano local particularmente hay realidades muy específicas que hay que entender y hay que atender, aunque esas actividades son transnacionales y de gran dimensión, adquieren características particulares en las dinámicas locales y también en la relación con la política local. Subrayo nuevamente que aquí hay una preocupación particular por los nexos entre crimen organizado y política, crimen organizado y Estado que hay que atender para tener una mirada adecuada. Entonces termino señalando que hay una tarea ahí de los parlamentos, no solamente en su función legislativa, que sin duda hay mucha legislación nueva para un fenómeno, mucha legislación nueva que prevé para un fenómeno ciertamente nuevo y complejo, sino también en el acompañamiento y el seguimiento que se hace de los ejecutivos y de las distintas instancias estatales que tienen que ver con el combate a este peligro que es ciertamente, como ya se ha dicho, uno de los principales peligros que enfrentan nuestros estados y nuestra democracia. Muchísimas gracias.